Reflexiones críticas para una nueva derecha. Agustín, en tu libro propones una nueva derecha que tenga tres pilares fundamentales: conservadurismo, libertarismo, digamos, que para quien no conozca el término, pues es una suerte de, quizás de neoliberalismo radical o algo así, y patriotismo. Varias preguntas sobre eso. ¿No crees que son incompatibles hasta cierto punto estas ideologías? Por ejemplo, el libre mercado, digamos, del libertarismo con el patriotismo, o la libre elección del aborto, o de la eutanasia de los libertarios con los conservadores, digamos. ¿No es querer juntar como ideologías que hasta cierto punto parecieran incompatibles estas tres? Mira, no son tan incompatibles como parece. De hecho, durante la Guerra Fría en Estados Unidos esta alianza se presentó de alguna manera de la misma forma que yo la expongo. A ver, vamos a ver. El libre mercado. El libre mercado no tendría por qué ser incompatible con el amor por la patria, a menos que los patriotas confundan el amor por la patria con el amor por el Estado, que no es exactamente lo mismo. Eso, por ejemplo, yo lo digo en el libro. ¿Ok? Acá no tienen lugar los estatistas. Los patriotas que aman su patria, sus tradiciones, por supuesto que sí, pero no es lo mismo una cosa con la otra. O, por ejemplo, el caso del aborto, los conservadores estarían en contra unánimemente. Los libertarios, ahí hay una discusión interna, pero muchos libertarios no están a favor del aborto. Yo estoy en contra del aborto, sí. Pero sí. También reivindicas el libertarianismo. Claro, pero porque el libertarianismo lo que reivindica, sobre todo como base ética, es el derecho de vivir una vida sin ser agredido por otros. Se basa en el principio de no agresión. Nadie tiene derecho a iniciar el uso de la fuerza física o la amenaza de la fuerza física contra otro. Y yo entiendo que el aborto es usar la fuerza física contra un otro. Ajá. Bien, ahora, quisiera irme a las últimas páginas del libro, porque hay dos páginas que a mí me llamaron mucho la atención. Las subí incluso a mi cuenta de Twitter hace un par de semanas, porque son una suerte de manifiesto de esto que tú llamas una nueva derecha, que me suena un poquito al New Labour de Tony Blair. O sea, como no sé por qué recurres a nueva derecha, si es de pronto algo medio eufemístico, porque para algunos estas posiciones podrían ser de ultraderecha, más que nueva derecha. Pero bueno, eso lo discutimos después. Vamos a ver esta cápsula donde recuperamos este segmento del libro que quiero comentar contigo. Vamos a ver. En las últimas páginas de su obra, La batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha, el argentino Agustín Laje escribe: la nueva derecha, por ejemplo, tendrá que dar forma a sus nosotros en los varones cansados de la constante demonización de su sexo, pero también de las mujeres hastiadas de la recurrente y compulsiva victimización ideológica a cambio de privilegios legales. En los heterosexuales empujados por doquier a asumir culpas que no tienen, pero también en los homosexuales que se despiertan de la instrumentalización política que reduce su orgullo a lo que hacen en sus camas. En los blancos a los que en tantos lugares se les está diciendo que su raza está maldita, pero también en los negros que se han dado cuenta que nada bueno ha surgido de los oídos y automarginaciones que el establishment pretende instalarles. En los nacionales que ven como la inmigración descontrolada e incluso fomentada en ciertas zonas perjudica sus operaciones laborales, destruye su cultura y vuelve más inseguros sus barrios, pero también de los inmigrantes legales que no tienen por qué aceptar que otros lleguen sin siquiera revisar los requisitos que ellos cumplieron. En los empresarios de todos los tamaños que no aceptan que las políticas socialistas destruyan las riquezas que generan para el recurrente beneficio de la clase política, pero también en obreros y trabajadores que no ven cómo las nuevas causas de la izquierda, tales como el lenguaje inclusivo, el cambio de sexo o la dieta vegana, pueden tener relación alguna con los problemas reales en sus vidas. En los religiosos y hombres de fe agotados de ser atacados, ridiculizados, silenciados y reducidos a la escoria de la sociedad moderna, y en los no creyentes que consideran que la libertad de culto es cosa importante y que valoran las raíces judeocristianas de nuestra cultura, en los que jamás tuvieron participación política de ninguna naturaleza porque pensaron que la política era cosa de otros, pero también en los que terminaron de hastiarse de los centrismos bien pensantes que siempre gobiernan para la progresía, y en tantos otros que se animan
animan a dejar atrás incluso sus pasados izquierdistas. En los adultos horrorizados por los niveles de adoctrinamiento escolar, que claman desesperadamente por el derecho a elegir la educación de sus propios hijos, pero también en los jóvenes que van cayendo en cuenta de que nada impuesto por la ONU, acatado a pie juntillas por los estados, financiados por fundaciones como la de Soros, difundido por canales como CNN y apoyado por corporaciones que van desde Hollywood hasta Facebook, desde Google a Apple, puede ser algo verdaderamente rebelde o antisistema. Este proyecto de nosotros debe construirse políticamente a través de batallas culturales. Estas abarcan no solo los temas culturales devenidos en políticos, sino los medios e instituciones culturales. Agustín, me llama la atención esto que dices de varones cansados de la constante demonización de su sexo. Lo que quiere decir aquí entonces es que se necesita un movimiento político de derecha para frenar el avance del feminismo en el que los hombres estarían siendo víctimas. Te doy un ejemplo de hace 2 días de Argentina. Ajá. Hace 2 días en Argentina violaron 6 hombres a una chica de 14 años. Estos 6 chicos eran feministas, aliades, hablaban lenguaje inclusivo, incluso uno de ellos era no binario según sus redes sociales. Eran progresistas además. ¿Qué salió a decir el Ministerio de Género en Argentina? Que esos eran los representantes de la masculinidad en Argentina. Yo soy un hombre masculino, no tengo nada que ver con esos violadores. La mayor parte de los argentinos, el 99,999% de los argentinos no violan a las mujeres. Ahora, ¿por qué entonces cada vez que un salvaje golpea, mata o viola a una mujer, resulta que el problema somos el conjunto de los varones? A eso es lo que yo me refiero. Bueno, creo que estás poniendo un caso excepcional, digamos. La regla no es que este tipo de personajes violen mujeres. Quienes generalmente violan a las mujeres son hombres machistas, pues, violentos. Digamos, Bueno, es fácil siempre agarrar una excepción y tratar de construir un argumento saliéndote de lo que es un patrón recurrente. Pero te voy a decir por qué la excepción es muy importante. Porque se nos venía diciendo que para combatir a los violadores, en lugar de asegurarnos que se pudran en la cárcel, lo que había que hacer era tomar cursitos de género e ir a las marchas de Ni Una Menos. Entonces, esa excepción es muy importante porque muestra la inutilidad del paradigma feminista en el Estado para proteger a la mujer. A ver, te has referido en múltiples ocasiones a las feministas como feminazis. Por ejemplo, en este tuit donde dices, querida feminazi, no es el patriarcado lo que te oprime, sino la mediocridad de culpar cínicamente al hombre por tus frustraciones. Agustín, ¿tú niegas que existe el patriarcado? Digamos, ¿y por qué usas el término feminazi que es tan estigmatizante? Digamos, ¿en qué se parece el feminismo al nazismo? Bueno, evidentemente es un concepto provocador que se utiliza adrede porque estamos en una lucha cultural donde los conceptos se utilizan de esa forma. Es decir, mucha gente diría, yo soy un fascista, y yo no tengo nada que ver con el fascismo tampoco. En absoluto. Si vamos a la doctrina fascista y leemos la filosofía fascista, no tiene nada que ver. Y bueno, yo todos los días me encuentro con gente que me dice fascista. Yo respondo, sí, vos sos una feminazi. Y hay mucha gente que afortunadamente lo usa. Es una reacción. Es una reacción, completamente. En marco de una lucha cultural en donde los significantes, las palabras son sumamente importantes. No está siendo riguroso. No, en absoluto. No, pero eso yo lo asumo sin ningún problema. Pero perdón, ¿el patriarcado existe o no existe en el siglo XXI? No, no existe. ¿No existe el patriarcado? No, en el siglo XXI no existe. Agustín Laje viene aquí a decirnos que no existe el patriarcado. Me das un segundo, te doy uno, sí. te doy 3. Te voy a poner un ejemplo que está muy, muy fresco. La guerra de Ucrania. ¿Sí? Todo el mundo está hablando de eso. Desde el año 2014, servicio militar obligatorio. ¿Para quién? Para los hombres. ¿Sí? Yo no quiero una implementación de servicio militar obligatorio para las mujeres, pero es un dato digno de ser subrayado. Empieza la guerra, 2022, y el Estado ucraniano obliga a todos los hombres de entre 18 y 60 años a quedarse en la patria y empuñar un fusil para defender los valores de su nación. Dígame, si el patriarcado es, por definición, un sistema de dominación del hombre a la mujer, ¿por qué es el hombre el que tiene que entregar su vida por la patria? Bueno, ahí está. Déjame ir a otro tema para no enfrascarnos en un solo punto. Sí. Dentro de este manifiesto, otra de las cosas que dices tú es que crees en una nueva derecha, que dices, por ejemplo, que le hable a los blancos, a los que en tantos lugares se les está diciendo que su raza está maldita. ¿Realmente alguien, digamos, les está diciendo eso? Al menos en este país,
me parece a mí, quizás Argentina sea distinto, pero a mí me parece muy claro que en este país y en la mayor parte de los países latinoamericanos, donde más se lee tu obra, por cierto, la tez blanca es sinónimo de privilegio. Yo te puedo decir, como blanco, jamás me atrevería a decir que he sido o soy discriminado, o me atrevería a decir, por ejemplo, que alguien me está diciendo que mi raza es maldita, porque me parece, primero, las razas no existen, está genética y científicamente comprobado que hablar de razas es incorrecto, pero dejemos esa discusión aparte. ¿Tú realmente te sientes discriminado como hombre blanco? No es como me siento yo, sociedad? es lo que está pasando en aquel país donde el racialismo se ha despertado como nunca antes, o sea, en los Estados Unidos. En mi país no es un asunto, por ejemplo. En Estados Unidos lo es. Y te voy a decir quién está diciendo, por ejemplo, eso. ¿En tu país no es un asunto el racismo? No. ¿No hay racismo en Argentina? No, en absoluto. Agustín Laje nos viene a decir aquí que en Argentina no hay racismo. No, no existe el racismo en Argentina. Es una aseveración temeraria, ¿eh? Depende de cuáles sean tus datos. Pero hay muchos datos. ¿Cómo cuál? Pues hay que ver, yo creo que hay que salir a la calle en Argentina y verlo. Bueno, no, eso no es un dato. Eso es que yo salí a la calle y percibí. No, hay encuestas sobre discriminación ¿Cómo hechas cuál? en todos los países ¿Pero cuál? de la región. Dígame una fuente. Donde, bueno, te la voy a pasar la fuente, vamos a buscarla, pero digamos, Bueno, aseverar que pero en una sociedad como la Argentina no hay racismo, el problema me no es parece aseverar. irresponsable. No, Agustín. lo irresponsable es aseverar que hay una fuente y no conocer cuáles son las fuentes que usted dice que hay. Bueno. Eso es irresponsable. Bueno, te imaginarás Ahora, mira, que no traigo las fuentes de Argentina a la mano, pero digamos, en cualquier país latinoamericano o del mundo hay te racismo. doy un dato. Nunca en Argentina, por lo menos en este siglo, ha habido ninguna manifestación contra el racismo. Ahí ya tenés un dato políticamente significativo. Hay un movimiento político y articulado. Y claro, pero con la irrupción del racialismo en Estados Unidos y en otros países, por supuesto. Pero déjame que te dé un dato. Volvamos al punto, que es el hombre blanco que estás viendo atacado. ¿Quiénes dicen que están malditos? Bueno, te voy a poner un caso. La fundación de Coca-Cola Company, ¿sí?, ha elaborado cursos para los empleados de esta megacorporación en donde se les enseña literalmente a dejar de ser tan blancos. Ajá. Esa es la consigna. Hay que enseñarle a la gente a ser menos blanca. Menos blanca. Bueno, ahí ya tienes un ejemplo muy claro. Bueno, no sé, me parece que puedes estarlo distorsionando. No es que quieran que la gente sea menos blanca. Te doy otro ejemplo. Quieren que dejen de pensar desde una idea de superioridad de hombre blanco. No estoy distorsionándolo porque literalmente lo que dice la Coca-Cola es que hay que aprender a ser menos blanco. Y por otro lado, ¿quién dijo que todos los blancos son superiores? ¿En qué sentido un blanco es superior? Vamos a ver Estados Unidos. Los homeless, ¿no encontramos blancos que no tienen hogar? ¿No encontramos víctimas de un sinfín de injusticias en Estados Unidos que son blancos? Porque me parece que eso es un poco de guarabautismo, ¿no? No, es realidad social. Digamos, hablar de mezclar la realidad de Argentina y saltar a la de Estados Unidos y luego volver a México. El problema racialista está en Estados Unidos sobre todo. Es que justamente, usted me dice, en Argentina este problema no está, no existe, no hay movimientos políticos ni hay manifestaciones. En Estados Unidos sí, por eso los datos de Estados Unidos son significativos. Me parece relevante también que hables en este manifiesto tuyo de valorar las raíces judeocristianas de nuestra cultura. ¿Por qué ves que estas raíces estén en riesgo y por qué te parece importante revalorarlas? Primero, porque son el fundamento de una civilización que tiene 2 milenios. Y es típico de la mentalidad progresista creer que las cosas se pueden destruir de un día para otro y después destruirla. ¿Cómo quién quiere destruirla? Yo conozco muchos progresistas cristianos. Perdón, católicos. Hoy los ataques a la libertad religiosa están por doquier. Puedo poner un sinfín de ejemplos. Podemos poner, por caso, a unos panaderos cristianos en los Estados Unidos que tienen que luchar 6 años en la justicia por no haber querido hacer un pastel para una boda homosexual. Es una violación completa a la libertad religiosa. Por ejemplo. Me parece un estudio de caso antropológico interesantísimo, Agustín. Déjame ir a una pausa porque tengo el corte desde hace ya como 5 minutos y no lo he hecho. Gracias. Ya regresamos.